con la última presentación de hoy. Ramón García de Farmamel, que vienes con el premio al que ha hecho más kilómetros para estar aquí, desde Granada, ¿no? Desde Granada. Pues te lo agradezco muchísimo y tuya es la sesión. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Capital Cell, efectivamente, por organizar este foro de inversión. Y yo voy a hablarles también, como ha hablado el compañero, de la sepsis. Pero antes voy a hablarles de lo que es Farmamel. Farmamel es una empresa biotecnológica que surge en el programa spin-off de la Universidad de Granada. Actualmente tenemos licenciada una serie de patentes y licencias tecnológicas precisamente de melatonina para atacar y luchar contra esta terrible enfermedad. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Tenemos la solución para la gran enfermedad mundial, que es la sepsis. Actualmente, como bien ha comentado el compañero, la sepsis es la primera causa de muerte en el mundo. Actualmente hay 50 millones de casos y hay un incremento anual de un 1,5%. ¿Por qué? Por la resistencia antibiótica, la resistencia precisamente a todos los tratamientos que hay. Actualmente esos 50 millones nos encontramos ante más de 10 millones de defunciones. En cuanto a sepsis y datos, pues vemos efectivamente cómo la sepsis y la Organización Mundial de la Salud han dado prioridad a esta enfermedad, a este asesino silencioso. La melatonina, creemos y tenemos la evidencia científica más que constatada y suficiente de que es la solución para tratar de raíz y evitar las defunciones, así como los distintos efectos adversos que se derivan precisamente de pasar esta enfermedad. La respuesta inflamatoria que da la sepsis no deja de ser una respuesta inflamatoria exagerada donde hay una tormenta de citoquina, una proliferación de radicales libres, que eso conlleva a la destrucción de los tejidos y, por tanto, a la muerte del paciente a través de la generación del shock séptico. ¿Por qué la melatonina es útil para frenar la sepsis? Entre otras cosas, por sus grandes propiedades antiinflamatorias. La melatonina, tal y como pueden ver en esta diapositiva, frena esa respuesta inflamatoria exagerada, inhibiendo la proliferación de citoquinas. Por otro lado, reduce los radicales libres, evitando que la célula entre en apoptosis. Porque una de las principales características de esta maravillosa molécula, que no se ha investigado en la industria, porque carece de patente y por eso no ha levantado el interés en la industria, es precisamente que actúa a nivel mitocondrial. Actuando a nivel mitocondrial conseguimos que la mitocondria se regenere, produzca una cantidad óptima de ATP y evitamos que esa célula entre en apoptosis. Además de ello, la melatonina modula la respuesta inmunitaria del cuerpo frente a esa patología. Fruto de una experimentación preclínica bastante amplia, más de 30 años de know-how, hicimos pues una serie de experimentaciones en animales vía intraperitoneal, donde vimos directamente que los animales que eran tratados con melatonina por vía intraperitoneal, pues se salvaban de la sepsis. A colación de eso, seguimos evolucionando el proyecto y solicitamos a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios el inicio de un ensayo clínico en fase 2. Hicimos dicho ensayo clínico y pueden ver directamente los resultados. Tuvimos una reducción de la mortalidad de un 20%, una reducción de la estancia hospitalaria, reducción de todos los marcadores y parámetros inflamatorios y, lo más importante, no hubo ningún tipo de efecto adverso. Tras estos prometedores resultados, cuando estalló el COVID, los intensivistas del Hospital La Paz nos solicitaron iniciar un ensayo clínico de urgencia para el COVID-19. Hicimos dicho ensayo clínico con unos resultados tremendamente parecidos a los obtenidos en la fase 2 en sepsis. Reducción de la estancia hospitalaria, reducción de los marcadores de inflamación, reducción de los días libres de ventilación mecánica invasiva y, por supuesto, un descenso de todos los parámetros inflamatorios. ¿Por qué lo hicimos en COVID? Entre otras cosas porque la patología que cursa el COVID, como hemos dicho antes, un virus, causa un patrón inflamatorio muy similar, por no decir igual, al de la sepsis. Genera esa tormenta de citoquina y esa proliferación de radicales libres. Después de obtener estos prometedores resultados tanto en sepsis como en COVID, no vamos a desarrollar un ensayo clínico en COVID. El reclutamiento sería prácticamente imposible a la altura que estamos. Pero es una prueba y es una evidencia científica más que refuta, entre otras cosas, que la melatonina intravenosa a las dosis y la patente que tenemos es útil y válida para tratar todo este tipo de enfermedades que cursan un gran parámetro inflamatorio. Después de tener la patente efectivamente, es decir, licenciada y entrada y ya en fases nacionales, tanto en sepsis como en COVID, desarrollamos un gap análisis por Veristat para ver la viabilidad del proyecto y continuar el desarrollo del producto en fase 2B3.
Tras la valoración de Veristat, vemos y se vislumbra el camino para conseguir finalmente el registro de fármaco ante la EMA y ante la FDA. Ante eso, bueno, pues nos preparamos para preparar una nueva propuesta financiera para Farmamel, tanto en cuanto el desarrollo de un ensayo clínico en fase 3 es bastante costoso. A tenor de ello, bueno, en cuanto a la oportunidad de negocio, el compañero lo ha explicado también bastante bien, datos muy parecidos, unos $35.000 por paciente en caso del desarrollo de la sepsis. Tras tener esta valoración y tras tener esos resultados y el análisis por parte de Veristat, esbozamos precisamente el camino para cómo conseguir esos recursos necesarios para desarrollar el ensayo clínico. Teniendo en cuenta que el presupuesto aproximado de realizar el ensayo clínico fase 3, tanto para validar en la EMA como la FDA, tiene un coste de entre 8 y 12 millones de euros, vemos que es necesario generar una nueva propuesta de financiación para Farmamel para obtener dichos recursos financieros. Por eso presentamos, entre otras cosas, el Roadmap to OTC Market. Actualmente no. Supongo que después de esta presentación, en los próximos días, podréis ver esta ronda en la plataforma. Así que sois todos unos privilegiados. Actualmente vamos a hacer esta ronda de ampliación de capital puente en Capital Cell con un objetivo de captación de fondos de 600.000 euros para financiar la redomestication. Nos iremos, entre otras cosas, a Estados Unidos, al estado de Delaware. ¿Para qué? Para, a partir de ahí, hacer una fusión inversa y salir directamente a cotizar, haciendo una ampliación presalida y obtener los recursos financieros necesarios para poder llevar a cabo el proyecto. En cuanto al equipo, contamos con los principales líderes de investigación en melatonina, la doctora Germaine Escame y el doctor Darío Acuña, más de 30 años de investigación en el ámbito de la melatonina y tremendamente reconocido. En cuanto al equipo clave, pues contamos precisamente con diversos advisors que nos ayudarán en todo este camino y que ya tienen esa experiencia en toda la parte de cotización y salida a mercados cotizados. Joan Mercadal, Joan Gelón, Miguel Durán y, por supuesto, el profesor Russell Reiter. En cuanto a alianza y partners estratégicos, aparte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Universidad de Granada, Hospital Virgen de las Nieves, bueno, tenemos Asphalium, Enisa, Nara Capital y, bueno, pues todas las empresas que estáis viendo. Y en cuanto a colaboraciones estratégicas, advisors científicos que llevan también una amplia experiencia en investigación con melatonina, tenemos a dos líderes mundiales que colaboran precisamente con nosotros, como es el profesor Russell Reiter de la Universidad de San Antonio, Texas, y el profesor Daniel Cardinali. Nada más. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ramón. Y con esto llegamos al final de la sesión. Muchísimas gracias a todos los que habéis presentado. Para cerrar la sesión, dos reflexiones, bueno, más bien una disculpa y una reflexión. Una cosa de la que probablemente os habéis ido dando cuenta a medida que se desarrollaba la sesión es que hoy hemos tenido un total de 0 mujeres presentando en el escenario, lo cual es muy bizarro. No está nada en línea con el compromiso de Capital Cell con tratar de llegar a un poquito de igualdad en temas de emprendimiento y financiación. Es una cosa bizarra que nos ha ocurrido en la sesión de hoy y que esperamos que no se repita más. Así que, bueno, una disculpa por esto. Y una reflexión final. Hoy habéis tenido aquí a gente que está desarrollando fármacos para acabar de convertir el cáncer en una enfermedad crónica en vez de una enfermedad mortal. Tenéis gente que está desarrollando maneras de diagnosticar y de tratar enfermedades incurables, gente que está desarrollando sistemas tecnológicos para evitar que la sanidad colapse, etcétera, etcétera. Habéis tenido aquí en este escenario a algunas de las mentes más brillantes y algunos de los innovadores más notables de este país en un tema como la biotecnología, que es un tema en el que estamos muy contentos de trabajar porque no tenemos que renunciar como inversores ni a rentabilidad ni al impacto social. Es una serie de gente que está haciendo cosas fantásticas y que además son probablemente algunas de las inversiones más rentables que podéis llegar a hacer, así que espero que os hayan interesado muchísimo. Gracias a todos por las presentaciones y espero que tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa transforméis este interés y esta sesión de hoy en una buena cifra de inversión en la plataforma. Muchísimas gracias a todos.